Bueno, vamos a comenzar entonces. Um, Vamos a orar. Señor, mediante tu santa palabra, pedimos que nos bendigas y nos fortalezcas, nos guíes en tus caminos, en el nombre de Jesús. Amén. La gracia del Señor sea con ustedes hoy y siempre. Amén. Mis hermanos, hoy el tema es el bautismo. ¿Cuántos de ustedes son bautizados o han sido bautizados? Sí, yo sí. Okay. Oigan, el bautismo, especialmente en la cultura hispana, es un evento muy celebrado a veces, ¿no es cierto? También en la cultura griega, la cultura italiana, pero vamos a pensar en los hispanos. Yo he sido pastor de iglesias hispanas, en la cultura hispana, por casi más de 25 años. Entonces he ido a muchas fiestas de bautizo y he planeado a muchos bautizos y he bautizado a muchas personas. Entonces, ustedes saben muy bien que ese es un gran día, ¿no es cierto? A veces la gente planea un bautismo por años. Vamos a pensar en algunas cosas que suceden. Primero hay que escoger, o muchos escogen padrinos, ¿no es cierto? Y pues, ¿quiénes van a ser, verdad? ¿A quién va a bautizar ese niño de nosotros? Etcétera, ¿verdad? Muchos escogen padrinos. ¿Qué más se hace? A veces hay una fiesta, ¿verdad? Aquí tenemos que pastel y decoraciones, fotografías, ¿verdad? Yo he visto todo eso. A veces se gastan miles de dólares en estas fiestas de un bautizo. Comida se celebra, hasta bailes, ¿no es cierto? ¿Verdad? Es casi tan grande como una boda, una quinceañera, muchas veces. Yo he visto que a veces como 8 personas vienen al bautizo y cientos a la fiesta del bautizo, ¿no es cierto? Pero como esto sí es cierto, un bautizo es una gran cosa en la cultura hispana, ¿ok? Y se celebra padrinos y muchas veces fiestas y pasteles y comidas y bailes. No hay nada malo con celebrar el bautismo, ¿okay? Es un evento muy hermoso. Pero curiosamente, si vamos a volver a esto, curiosamente, la Biblia no habla de padrinos. No es pecado tener padrinos, está bien, yo tengo los míos. Pero la Biblia no dice que es necesario. La Biblia no dice qué traje o vestido tiene que poner la persona. Muchas veces es blanco, ¿no? Que simboliza cosas, pero no es necesario nada de eso. ¿Okay? Tampoco dice que hay que tener una fiesta. No dice eso. Entonces, es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a ver esto. ¿Qué dice la Biblia sobre el bautismo? Esa es la clave, ¿verdad? Si la Biblia no habla de padrinos, ni de fiestas, ni de vestidos y cosas así, pues, ¿qué dice la Biblia? Y vamos a ver hoy que el bautismo es algo muy hermoso, muy importante, algo que da muchas bendiciones. Entonces, pues en primer lugar, tenemos que ver eso, los ingredientes. Si uno dice, pues, ¿cómo se hace arepas venezolanas? Y si le explica a un gringo, o ¿cómo haces el pozole mexicano? Pues muchas veces le entrega una receta, ¿verdad? ¿Cuáles son los ingredientes? Pues para el bautismo, ¿cuáles son los ingredientes? En otras palabras, ¿qué tenemos que hacer para bautizar a una persona? ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Padrinos? No dice eso, ¿verdad? Hay que tener una fiesta, tampoco, ¿verdad? 2 ingredientes nada más para bautizar a una persona, 2 nada más. Hay que hacer 2 cosas. Toma unos 5 segundos nada más. Vamos a ver, ¿cuál? Ingrediente número 1, ¿qué dice aquí? Yo los bautizo a ustedes con ¿qué? Agua. Hay que echar agua. Hay que aplicar agua a la persona. No dice en la palabra cómo. No dice que es necesario sumergir a la persona debajo del agua. No dice eso. La palabra bautizar en el idioma griego significa varias cosas. Inmersar, derramar o echar gotas. Entonces, no importa cómo. La Biblia no especifica eso, ¿verdad? No más dice hay que echar agua. Agua, una cosa. Pero si yo tuviera a una persona que un niño, dice, ya llegó la hora del bautismo, y le echo agua,
pero no digo nada. Nada pasó. ¿Ok? Nada pasó. Tenemos que recordar algo importante. Ustedes que estaban aquí el domingo pasado, el sábado pasado, nos acordamos, ¿qué es la herramienta? Dios, el Espíritu Santo, es como un mecánico, ¿se acuerdan? Y Él usa herramientas para llegar a nuestras almas y darnos fe y mantenernos en la fe. ¿Y qué es la herramienta que Dios, el Espíritu Santo, usa? La Biblia, ¿ok? Entonces, el bautismo es otra herramienta de Dios que está ligada, pues ¿qué dice? Hay que echar agua y usar, ¿qué dice aquí? Dice, Él la purificó lavándola con agua mediante la ¿qué? La palabra. Entonces, es agua y la palabra. Ese es el bautismo. Agua y la palabra. ¿Y cuáles palabras de Dios quiere que usemos? Nos dice eso también Jesús. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos, ¿qué? Juntos. En el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Entonces, esas son las palabras de Dios que quiere que usemos cuando bautizamos a una persona. Echamos agua con la palabra. ¿Cuáles palabras? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quiénes son el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo? Este es Dios. Dios. Tres dioses, no, un solo Dios, tres personas distintas. Entonces, ese es el bautismo. ¿Okay? Ahora, vamos a las preguntas para checar entendimiento. ¿Qué se necesita para hacer para un bautismo válido? Dos cosas, ¿cuáles son? ¿Y? ¿Palabra? ¿Cuáles palabras? Ok. Unas preguntas capciosas, no para hacerles trampa, pero vamos a ver si pueden contestar. Son difíciles, pero una pregunta, ¿es necesario? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es necesario que un pastor o padre o ministro haga el bautismo, sí o no, para que sea válido? Algunos dicen que sí. La Biblia no dice eso. ¿Okay? Puede ser cualquier persona. Ahora, normalmente para que las cosas marchen con orden en la iglesia, Dios normalmente, en algo tiene razón, normalmente el pastor lo hace. Ok. ¿Por qué? Para que haya orden y paz en la iglesia, para que las cosas marchen bien. Imagínense si no hubiera pastor y un domingo si la china dice, no, yo quiero bautizar, y Irma dice, no, te tocó la última vez, ahora me toca, ¿verdad? Sería un desorden. Normalmente el pastor lo hace porque Dios llama a los pastores para bautizar y predicar la palabra, pero en casos de emergencia o de urgencia, cualquier creyente lo puede hacer. Si el pastor no pudiera llegar a tiempo en un caso de emergencia, la mamá, el papá lo puede hacer, el abuelo, la abuela, me explico. Porque el poder del bautismo no está en el pastor, sino en ¿qué? La palabra, ¿ok? Me explico. ¿Es necesario que tome lugar el bautismo en la iglesia o puede ser en el hospital o en una casa para que sea válido? ¿Qué piensan? Cualquier lugar. ¿Me explico? Ok, muy bien. ¿Quién instituyó el bautismo? ¿Quién instituyó el bautismo? En otras palabras, ¿quién lo inició? ¿De dónde es? ¿De quién es? ¿De quién? Jesús. ¿De Dios? Es de Dios. Muchos dicen Juan el Bautista. No, Juan el Bautista estaba siguiendo el mandato de quién? De Jesús. Muy importante, hay personas que me dicen, han venido conmigo y me dicen, ay pastor, tenemos años sin ir a la iglesia y mi chamaco ya tiene 2 años y mi abuela ya en México me está fastidiándome. ¿Cuándo vas a bautizar a este niño? ¿Por qué han esperado tanto? Tiene que, ya para que mi abuela me deje en paz, vamos a bautizarlo. ¿Nos ayudarás con eso? Mira, la abuela está dando buen consejo, pero no bautizamos porque la abuela dijo. Bautizamos porque ¿quién dijo? Jesús. Estamos obedeciendo el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Y la abuela está dando un buen consejo porque ella cree en Jesús. Okay. Muy bien, sigamos entonces. Okay, eso es muy importante. El poder del bautismo. Hermanos y hermanas, estamos llegando a lo más importante de este estudio. El bautismo es más que un ritual. Es más que una tradición. Es más que una costumbre. Okay. Es algo que realmente tiene poder de cambiar vidas. Okay. Es algo milagroso, es algo sobrenatural. Es una herramienta de Dios mismo
que Él usa para tocar una persona y cambiarla y salvarla. Vamos ahora a ver, mediante la palabra, qué es lo que el bautismo hace. ¿Okay? ¿Qué nos da el bautismo? Y vamos a ver que es algo poderoso. Vamos a la palabra de Dios. ¿Quién gusta? ¿Alguien puede leerlo desde ya? ¿Alguien gusta leerlo? ¿Quién? ¿O yo lo leo? Órale. Sí, Irma. ¿Quién sea? Irma. Sí, por favor. Gracias, Irma. Bien leído. Arrepiéntase, bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Perdón de los pecados. ¿Y recibirán qué? El don del Espíritu Santo. Oigan, en el bautismo Dios está plantando, está haciendo el trabajo de jardinería espiritual. ¿Okay? La tierra es el alma de un ser humano y en el bautismo Dios está sembrando la fe. Es el don del Espíritu Santo, la fe. Escuchamos el sábado pasado este versículo. Nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, mediante el Evangelio, las buenas nuevas, Dios en el bautismo también está sembrando la fe. Este es el don del Espíritu Santo. Dios llega a esta persona que no cree y siembra fe en su alma para que ahora cree en Cristo, para que ahora tenga vida espiritual. Y cuando uno tiene fe en Jesús, ¿qué pasa con los pecados? ¿Quedan qué? Perdonados. Bautícense para el perdón de sus pecados. Cuando uno tiene fe en Cristo, los pecados quedan perdonados, limpios, ¿verdad? Entonces en el bautismo Dios toca el alma. Es una herramienta, ¿verdad? Si tuviera una caja de herramientas el Espíritu Santo, estaría la Biblia, estaría el bautismo. Y allí Dios llega a uno y le toca y convierte esta alma de piedra en una alma de que cree y late para Dios. ¿Me explico? Okay, vamos a esto. Otro versículo bíblico aquí. Dice, el bautismo que ahora juntos los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esa es la cosa. El bautismo ahora ¿qué? Salva. El bautismo nos salva. ¿Nos salva de qué, mis hermanos? ¿De qué nos salva el bautismo? Pecados y la muerte y el infierno, ¿verdad? Y nos abre las puertas. ¿Por qué? Porque nos da fe en Cristo, nuestro Salvador, ¿verdad? Entonces el bautismo nos da fe en Cristo, nos da perdón, nos da salvación, nos da vida eterna, ¿verdad? Cosas que uno no tenía antes. Qué hermoso es eso, ¿verdad? Y, ¿sabe? Esta parte de la palabra de Dios usa en 1 de Pedro un ejemplo de una historia del Antiguo Testamento. Dice, igual como el arca salvó a Noé y su familia de este diluvio feo, también el bautismo los ha salvado a ustedes. Entonces todos pues debemos de estar con los incrédulos y tirados al infierno, pero Dios nos ha salvado, ¿verdad? En las aguas del bautismo. Nos pone en el arca de la salvación que es Cristo. ¿Me explico? ¿Verdad? Qué hermoso es esto. Entonces, ahí, y tener una buena conciencia de Dios. El bautismo nos da una conciencia tranquila. ¿Alguna vez te has sentido culpable en tu vida? ¿Alguna vez te has sentido? Todos. ¿Quién no se siente culpa, verdad? Por pecados que ha cometido en el pasado y luego la culpa le remuerde a uno y dice, ay, ¿cómo pude hacer esto? Pero ya en Cristo, teniendo la fe en Jesús, no tenemos que andar con esta conciencia cargada de culpa, porque Cristo nos ha lavado. Somos bautizados, somos creyentes, nos ha perdonado todo. Paz, tranquilidad nos da aquí en el alma, no más culpa. Conciencia tranquila. Y fíjense en lo que dice, no se trata el bautismo de la limpieza del cuerpo, sino de la limpieza de ¿qué? Alma. Si alguna vez se te olvida, ¿qué significa el bautismo?
Pues piensa en agua. ¿Por qué Dios quiere que usemos agua y la palabra? ¿Qué hace agua? Limpia. Limpia los platos y limpia el carro y limpia el cuerpo. También el agua en el bautismo, o sea, el bautismo nos limpia no por fuera, nos limpia ¿qué? El alma del pecado, ¿verdad? Y nos da limpieza que es el boleto de entrada al cielo, ¿verdad? Nos limpia porque nos conecta a Cristo, hermanos. Bautismo, qué bendición, qué bendición. Vamos a la siguiente. ¿De qué sirve el santo bautismo? Vamos, repasando lo que hablamos. ¿De qué sirve el santo bautismo? Y algunos de ustedes han sido bautizados aquí, no hace poco, ¿verdad? En la iglesia. ¿De qué sirve el bautismo? ¿Sirve para qué? ¿Mande? Sí, para sacar el mal, ¿dijiste o no? Sí. Oh, sí, para que Dios venga a nosotros, ¿verdad? Para que uno tenga fe en Jesús y la salvación y el perdón de los pecados, ¿verdad? Sirve para eso. Ahora, vamos a repasar aquí. Cosas que nos da. Obrar la fe, ¿verdad? Sirve para obrar fe en Jesús en mi corazón. Sirve para darme el perdón de mis pecados juntos. Sirve para salvación. Sirve para vida eterna, ¿verdad? Qué hermoso. Ahora vamos a un siguiente versículo. ¿Quién gusta leer Romanos 6:4? Por favor, para mí. ¿Quién gusta leer Romanos 6:4? No, puede leer por favor el verso antes y luego vamos a la pregunta. Ok, fíjense en lo que dice ahí. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él. Es un poco extraño, ¿no? Dice que parte de nosotros, cuando llegamos a la fe en Jesús mediante el bautismo, curioso, parte de nosotros fue matado y luego enterrado. ¿Okay? La parte mala de nosotros, el pecado, la naturaleza pecaminosa fue clavado a la cruz con Cristo y enterrado con Cristo, y parte de nosotros resucita para tener nueva vida, ¿verdad? Ya no estamos muertos en pecado, estamos vivos en la fe en Jesús. Somos nuevos. Y la pregunta es, ¿en qué sentido es el Hijo bautizado de Dios nuevo? ¿Cómo somos nuevos? ¿Qué tenemos ahora que no teníamos antes? ¿Cómo somos nuevos mediante la fe en Jesús? ¿Qué piensan? ¿Antes teníamos paz? No, ya tenemos la paz del perdón. ¿Antes teníamos la esperanza de ir al cielo? No, ahora tenemos la esperanza de ir al cielo, ¿ok? También se trata de una vida diferente en cómo vivimos, ¿verdad? Ya que mira, antes de llegar a la fe en Cristo, nos daba igual la palabra. De hecho, los mandamientos eran basura para nosotros. No queríamos guardarlos, ¿verdad? No nos importaba. Pero ya que tenemos fe, queremos obedecer los mandamientos. Somos nuevos. Y tenemos poder para cambiar, para luchar contra las tentaciones y Satanás y dar la espalda del pecado y vivir para Dios. Y tenemos un nuevo deseo en nuestras almas para dar gracias a Dios, para dar frutos para el Señor. Entonces, si antes me emborrachaba en cada fiesta, ahora que tengo fe en Jesús, sé que Dios me limpió de todo eso, ¿quiero seguir emborrachándome en cada fiesta, sí o no? No. Si antes nunca iba a perdonar a esta persona que me hizo esa, ya que tengo fe en Jesús y sé que Dios me quitó el pecado de guardar rencor y enojo, ¿quiero seguir guardando rencor y tener este coraje? No, quiero ya perdonar. Soy nuevo en el Señor. ¿Me explico? Somos nuevos y tenemos poder, el deseo de cambiar, tenemos el poder de ser diferentes y cambiar. El bautismo nos hace nuevos, mis hermanos, nos hace nuevos. Ahora vamos a una pregunta clave. ¿Quiénes deben ser bautizados? ¿Quiénes deben ser bautizados? Hay cosas en el mundo, en esta vida, que no son para todos, ¿verdad? No todos pueden votar, ¿verdad? Dicen, tienes que tener ¿cuántos años? 18 para votar. No todos pueden tomar alcohol, ¿verdad? 21 años en este país. Si tú vas a un juego de esas montañas rusas y es cierto, no, tú no mides, no puedes ir,
¿verdad? Y el bautismo, hay ciertas iglesias que no bautizan a los niños y dice que el bautismo no es para niños. Pues, ¿qué dice la Biblia? Para saber la respuesta a quién debemos de bautizar, tenemos que ir ¿a dónde? ¿A cuál libro? Santa Biblia. Vamos a ver lo que dice la Biblia entonces. Según la Biblia, una pregunta: ¿cuántos años se tiene que tener para ser bautizados? Ahora, mi pregunta es, ¿podemos encontrar en este libro, la Biblia, un versículo que dice, hay que esperar hasta que tengan 15 años? Tienes que esperar hasta que tengan 10 años. ¿Hay un lugar en la Biblia que dice eso? No. Ok. Entonces, ¿qué vamos a este versículo? Vayan y hagan discípulos de algunas naciones. No, ¿qué dice? Todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu, etc. Dios quiere que bauticemos a toda la gente, no importa la raza, no importa la edad, no importa la clase social, todo el mundo. El bautismo es para todos, ¿okay? Incluyendo para los niños, ¿okay? Para todos. Vamos a esto, ¿qué dice? La promesa es para ustedes y para sus hijos que tienen 12 años y para arriba. ¿Así dice? No, sí dice para ustedes y para sus hijos. No hay límite de edad. El bautismo para todos, ¿verdad? Y bautizamos a Casey, ¿verdad? Porque el bautismo para bebé, ¿verdad? Un joven bautizamos a Baker, así. No importa la edad, ¿verdad? Bautizamos a todos, ¿verdad? El bautismo para todos. Ahora, mis hermanos, vamos a ver por qué es bueno bautizar antes. Mira, hay una persona que me dijo, pastor, yo entiendo que el bautismo es para bebés también. Y yo entiendo eso, pero yo quiero esperar hasta que mi niña sea más grande para que se acuerde del evento, para que sea especial y para que se acuerde de la fiesta. ¿Okay? Pues vamos a ver que si los papás están en la fe y tienen conocimiento de Dios, no deben de esperar mucho. ¿Okay? Y vamos a ver por qué. ¿Okay? ¿Qué dice aquí? Vamos a volver a otro. Dice, yo sé que soy, ¿qué dice? Malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. ¿Qué dice? ¿Cómo somos al nacer? Yo he ido al hospital para visitar a mis miembros cuando tienen un bebé, o a veces voy a la casa. En el hospital allí están, ¿verdad? Recién nacido, nació el día antes. Y los papás encantados, ¿verdad? Tienen a la criatura, ¿verdad? Y vienen los abuelos a visitar, ¿verdad? Y a los padrinos, y ¡ay, qué lindo está! ¡Qué precioso! Y empiezan con sus cosas, ¿verdad? ¡Ay, te pareces como papá! ¿Verdad? No, tienes los ojos de abuela, ¿verdad? Así dice. Y ¡ay, que es como un angelito! Es tan inocente. Ok. Hermoso, sí. Ojos de abuela, claro, genético, ¿verdad? ¿Y se parece a papá? Posiblemente. Pero no es inocente. Y no es como un angelito. Por dentro, al nacer un ser humano, feo, sucio. No hijo de Dios, al contrario, hijo del maligno en camino al infierno. Eso es lo que es un niño al nacer. ¿Por qué? Pues ¿desde cuándo? Desde que Adán y Eva comieron la fruta prohibida. Todos los niños han nacido con pecado. Y si tienen pecado, ¿qué necesitan? El bautismo, porque necesitan de Cristo, necesitan de la fe. ¿Y Dios salvó a los niños, sí o no? ¿Quiere que los niños también vayan al cielo? Claro. ¿Quiere que sean de Él? Claro, ¿verdad? Los ama. Dice, dejen que los niños vengan a mí. De ellos es el reino de Dios, ¿verdad? Entonces en el bautismo los llevamos a Dios. Y Él los lava. Y Él los adopta como sus hijos. Y los hace nacer de nuevo como sus hijos. Y ustedes tienen este renacimiento, ¿verdad? Ustedes también son hijos de Dios. Qué hermoso. Ahora, resulta que hay ocasiones cuando uno no fue bautizado de niño. Yo tengo una amiga, cuando yo era joven en la universidad, conocí a una joven japonesa
y ella se crió en la religión de Buda, pero luego empezó a estudiar la palabra de Dios. Su amiga le invitó a una iglesia cristiana, aprendió de Cristo, el único Dios, la Santa Trinidad, la palabra, y luego la bautizamos, pero primero conoció la palabra. O sea, ¿qué dice? Los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Entonces, primero uno escucha la palabra. Si uno no fue bautizado de chico, de niño, primero la palabra, primero aprende de Cristo y la salvación y el Evangelio, las buenas nuevas de la salvación, y luego cuando acepta eso por obra del Espíritu Santo es bautizado. No es que yo vaya tocando puertas con un spray de agua, ¿verdad? Y llego a un hindú y en la cara, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, luego te explico, señora. No, ¿verdad? Primero hay un aprendizaje de la palabra de Dios, ¿verdad? Y luego uno es bautizado y esto fortalece a la persona. Y Dios, el Espíritu Santo, le viene y le da esta certeza en la fe. ¿Me explico? Okay. Entonces, si uno no es bautizado de niño, entonces recibe una enseñanza de la palabra de Dios. ¿Okay? ¿Cuáles son los pasos que se toman para el bautismo de un joven o un adulto? Pues primero recibe la ¿qué? O escucha la palabra de Dios y luego aprende y luego tiene la fe. ¿Sabes qué? ¿Qué dice? Si se cambia, eso es importante, si se cambia denominaciones cristianas, hay que volver a bautizarse. Entonces, si alguien fue bautizado de niño en la iglesia, no sé, bautista o católica, vamos a poner, y luego ya más tarde en su vida se alejó tal vez y empezó a ir a otra iglesia bíblica, ¿verdad? ¿Es necesario que se vuelva a bautizar de nuevo? ¿Qué piensan? No. Okay. La Biblia no dice, sigan siendo bautizados cada rato. No, sean bautizados para el perdón de los pecados una sola vez. ¿Me explico? Y esto es válido de por vida. Y ahora, para terminar, quiero que piensen vamos a mirar un pastor que vivió hace mucho tiempo, una vez tuvo un consejo sobre el bautismo. Y él era muy inteligente y él dijo, mira, todas las mañanas al levantarnos, al despertarnos de la cama, debemos recordar, somos hijos bautizados de Dios. Yo soy un hijo bautizado de Dios. Cada mañana, tú te levantas en la mañana, el despertador, tienes que ir antes de ir a trabajar, antes de ir por tu cafecito, antes de vestirte o bañarte, no, pausa, recuerda, yo soy un hijo bautizado de Dios, soy limpio ante Dios, soy perdonado, soy nuevo, soy un hijo bautizado de Dios, tengo la conciencia tranquila, soy un hijo bautizado de Dios, tengo la paz del perdón, soy un hijo bautizado de Dios, soy salvado, soy un hijo bautizado de Dios. Tengo poder para luchar contra las tentaciones y Satanás. Soy un hijo bautizado de Dios. Dios me mira completamente perfecto. Soy un hijo bautizado de Dios. Si hoy es mi último día y me muero, voy a despertarme en el cielo. Soy un hijo bautizado de Dios. Cuando Cristo venga en el día final, me va a levantar y me va a resucitar, me va a llevar a su lado, porque soy un hijo bautizado de Dios. Y hoy, si Dios no me lleva, voy a vivir para Él. Y yo tengo poder para vivir para Él, porque soy un hijo bautizado de Dios. Amén. Muy bien, vamos a continuar ahora pues tenemos que esperar hasta que la pianista llegue y está en un cuarto. Entonces,